Buenos días. Gracias por la alabanza. Siento que estoy en Italia, pero nunca he ido a Italia. Estoy muy agradecido de venir aquí a la iglesia de Los Ángeles. Vamos a empezar con la oración. Dios Padre, lleno de la gracia, te agradecemos tanto. Entre muchas personas, primeramente nos has dado esta gracia del Evangelio a nosotros primero. Después, gracias por darnos esta iglesia de permanecer antes de que vayamos al cielo y ayuda para que podamos vivir el resto de nuestra vida para el Evangelio en esta iglesia. Te agradecemos por permitir esta reunión hoy. Ayuda para que muchas personas con las almas perdidas puedan ser guiadas a nuestra iglesia para recibir la salvación. Y para eso quiero que tú nos dejes y nos utilices siendo tu obrero. Y también te pedimos para que trabajes ante de nosotros, para que todo pueda tener éxito en todos tus planes. También te pedimos para que tú ayudes la boca del pastor Jacobo en la iglesia de Dallas, que está haciendo el seminario bíblico, para que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. A cada uno de nosotros, danos la palabra necesaria. Y te pedimos para que nos des la bendición y la gracia a todos nosotros. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, versículo 9. Este es un versículo, vamos a leer juntos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El tema de hoy va a ser acerca de considerados como columnas. Obviamente habrán escuchado la palabra columna, ¿verdad? En este edificio también podemos ver las columnas. Las columnas se refiere a las cosas que a veces, a pesar de que no lo vemos, es algo muy necesario para que establezca el edificio. También el templo edificado por Salomón había dos pilares que se llaman Joaquín y Joás. Boaz y Joaquín. Y por eso cada vez que ellos entraban al templo siempre dice que lo miraban. Y Joaquín quiere decir de que tú lo levantarás. Y Boaz quiere decir que en él hay poder. Por eso lo que hace Dios es mostrarlo. Por eso en Génesis podemos ver las personas consideradas como columnas eran Abraham, Isaac y Jacobo. Y también las israelitas cuando iban por 40 años en el desierto
siguieron a Moisés, quien él era como columna. También viendo a muchos jueces también trabajaron como columnas. También en la unificación de Israel, también el rey David fue utilizado como una columna. Y también en la época de los reyes, como Elías, profeta Elías, Eliseo, ellos eran como columnas también. Y también había apodo para estos dos profetas. Y dice que es el carruaje y el caballo de Israel. Por eso, ¿quiénes son los que protegen el país? Hoy, obviamente, ellos no pensaron que era el rey, sino como profeta como Elías y Eliseo, que como que ellos están trabajando junto con Israel, Dios está protegiéndolos. Y también los 12 discípulos de Jesús trabajaban como columnas también. Y también 1 Timoteo capítulo 3 también está hablando que la iglesia es como la columna de la verdad y el camino verdadero. Esa iglesia también tiene la función y la existencia como columna en este mundo. Pero hoy, como lo hemos leído, los cristianos salvos pueden ser las columnas también. Primero dice que es como considerados como columna, habla de Jacobo. Jacobo es uno de los profetas. Jacobo no está hablando uno de los discípulos, de 12 discípulos de Jesús, sino está hablando acerca de Santiago, quien escribió Santiago, quien es el hermano menor carnal de Jesucristo. Por eso en la iglesia primitiva, en la congregación de Israel, él era quien tomaba la posición de líder. Por eso el apodo de Jacobo, de la rodilla del camello, y decimos de que él es una persona de oración, y por eso cuando él fue martirizado en un edificio muy alto, él fue empujado y se cayó y murió. Y mientras que y es muy famoso de que cuando él se cayó del edificio muy alto, se cayó en su rodilla también. Por eso cuando leemos Santiago podemos ver de que cualquiera que falte sabiduría tenemos que pedir a Dios. Eliseo también es un hombre como nosotros, pero él oró por 3 años y medio y él también fue considerado como una columna. Y también lo que dijo es acerca de Cefas. Cefas es Pedro. Pedro también trabajó como columna en la iglesia. Pedro obviamente es la columna de la fe. Jesucristo dijo para que caminara en el agua y él realmente caminó en el agua. Y también podemos escuchar de que él es el discípulo de la esperanza. Pedro es un hombre lleno de la esperanza. Y también cuando él predicó, 3,000 personas, 5,000 personas recibieron la salvación. Y Pedro al principio era un pescador. Por eso él conoce muy bien cómo tiene que hacer para pescar. O sea, los peces, que se refiere a las personas que son almas perdidas, sabe qué necesitan las personas y las personas les gustan la esperanza, porque los hombres viven sin esperanza.
Por eso las cosas que hay en la tierra no es de nosotros, sino la esperanza viva y eterna está en el cielo. Y de esa noticia Él predicó a las personas. Él era la columna de la esperanza, columna de la evangelización. Especialmente es la columna que fue predicada el evangelio a todas las israelitas. También apóstol Juan es el apóstol del amor. Él era como columna del amor. Por eso cuando él predicaba en Efeso, él siempre habló acerca del amor. Por eso Pedro es quien conoce muy bien cómo tiene que hacer para que las personas le gusten, pero Juan es una persona quien reveló muy bien cómo pueden las personas quedarse en la iglesia. Los peces que están en la red, ¿qué le gustan a los cristianos? Eso es el amor. Por eso cuando sentimos amor aquí en esa iglesia queremos regresar otra vez. Por eso las personas que se alejan de la comunión normalmente dicen que aquí no hay amor en esa iglesia. Obviamente no es que la iglesia no tenga amor, sino una de las columnas más importantes en la iglesia es el amor. Y también aquí está hablando acerca de... Aquí a mí se refiere a apóstol Pablo, porque Galatas está escrito por apóstol Pablo. Por eso apóstol Pablo también fue la columna de la evangelización. Y también hemos escuchado de que ahora esta iglesia va a ir a viaje misionero a Guatemala, ¿verdad? Y donde se fue apóstol Pablo siempre se levantó. Y a pesar de que no vaya, hay personas que uno va al viaje misionero y que aporta con el dinero, con la material, pero hay otras personas que van a predicar. Cada uno tiene diferentes posiciones y también oficios. Y en Hechos, hablando acerca de Bernabé, diciendo que él es lleno del Espíritu Santo, es muy buena persona. Al principio, con el orden de Bernabé y Pablo, le dio el Evangelio. Y apóstol Pablo era quien perseguía a la iglesia. Por eso los apóstoles también tenían mucho miedo de encontrarse con Pablo. Porque dice que él sí recibió la salvación, pero quizás él nos puede matar aún. Entonces con el miedo no lo veía. Pero Bernabé lo que dijo es que no, de verdad es que le introdujo a los apóstoles diciendo que apóstol Pablo ya cambió y recibió la salvación y es hombre de la fe. Por eso ahí nos muestra que es de muy buen carácter. Y los que son considerados como buenos hombres es que uno se pone atrás y solamente da buenas cosas a otras personas. Entonces, si tenemos estas columnas buenas, qué abundante sería la iglesia. Que yo dé pasos atrás y para que ayude a dar pasos adelante a otras personas. Pero no es que nosotros podemos trabajar todo como columnas. No es que los apóstoles fueran columnas de repente tampoco, sino pasó mucho tiempo y también hubo el tiempo de entrenamiento. Es por eso que ellos trabajaron como columnas de la iglesia. En sí, la vida cristiana es la vida que somos utilizados por el Señor.
Y después de recibir la salvación, si yo no soy utilizado por Dios, no hay nada infeliz que esto. Después de recibir la salvación, obviamente yo quiero hacer mi trabajo, mi oficio para el Señor, el servicio en la iglesia, ¿verdad? Por eso hay el corazón de querer ser columnas. Entonces, ¿cómo tiene que hacer para ser columnas? Por eso estas cosas hoy vamos a aprender de algunos puntos. Y el primero, para que uno pueda ser columna, tiene que crecer. En la época donde fue escrito, podemos ver de que la iglesia fue edificada con madera hace mucho tiempo. Por eso los tabernáculos fue levantado con palos de árbol, de la madera. Y por eso el primer requisito de la columna es que tiene que crecer. Obviamente no hay ninguna persona que agarre cualquier árbol así pequeño para edificar su casa. Primero va a traer un árbol grueso y también fuerte para poder edificar una casa fuerte. No hay que pensar de por qué la iglesia no me utiliza más preciosamente. Yo quiero ser utilizado, pero realmente estoy viviendo como un cristiano vivo. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Después de Gálatas está Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, leamos juntos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí dice que uno crece. Por eso después de recibir la salvación, uno entra al camino del crecimiento de frente. Pero aquí en versículo 14 dice, como niños. Por eso es difícil para que un niño sea columna de la casa. Normalmente los que son columnas de la casa son los padres. Pero supongamos que no hay padres y si el niño aquí tiene que hacer la posición, el rol de ser columna, obviamente esto es inseguro. En una casa también el adulto y el mayor tienen que ser columna. Hay la razón para eso, porque en versículo 14 dice que son niños fluctuantes que pueden ser doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ellos pueden caerse fácilmente en la tentación. Pensemos en la columna. Si una columna está levantada, entonces si es que lo empujamos y se empuja, obviamente eso no es una columna. La columna siempre tiene que estar ahí parado, firme, sin moverse. Eso es la columna. Pasa igual que en la iglesia. En esta casa lleno del Espíritu Santo tienen que haber columnas crecidas que no se mueva a pesar de que uno quiere empujarlo tanto. Aquí están los estudiantes, también muchos jóvenes aquí. Pero hay que crecer para que en la iglesia sea posible el rol de la columna en la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3:18.
Antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por eso en la vida cristiana en sí hay que crecer y esto muestra a nosotros. En una casa también, si es que el niño no crece, obviamente va a ser una preocupación y afán para los padres. Por eso, si es que uno está preocupado en la iglesia y tiene una relación mala con Dios, a pesar de que es salvo, y si no crece, eso es una preocupación para la iglesia. Entonces, quien no crece, ¿cómo puede tener error de la columna? Aquí dice que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno está en la iglesia, realmente experimenta la gracia de Dios. En Deuteronomio 32, versículo 1 está hablando acerca de que la lluvia que cae del cielo es como la gracia de Dios. Es por eso que mi lección dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Y normalmente si hablamos acerca de la lluvia se refiere a la gracia de Dios. Para que la planta crezca, obviamente tiene que recibir la lluvia desde el cielo. Por eso si es que tenemos este domingo, los miércoles, naturalmente uno va a crecer. Entonces, solamente los que vienen los domingos van a crecer rápido, los que vienen los domingos, las reuniones y los miércoles. Obviamente la velocidad del crecimiento va a ser diferente para todas las personas. ¿Quiénes van a crecer más rápido? Donde se predica la palabra, donde siempre que se vayan a esos lugares, siempre va a crecer mucho. Y dice que crezca en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que estamos escuchando la palabra de Dios, todo el conocimiento tiene que venir a uno mismo. Cuando uno recibió la salvación, uno solamente piensa en el agradecimiento hacia el Señor Jesucristo que me salvó. Pero uno llevando la vida cristiana, quien me ayuda realmente es Dios y uno puede encontrarse de eso también. Que haga la lucha espiritual, cuando uno salva a una persona, realmente va a crecer mucho. En 2 Tesalonicenses 1:1 dice que hay que crecer en la fe. La fe también tiene una característica de crecer siempre. Al principio dice que yo no puedo hacer, es una lucha que yo jamás podré hacerlo, pero cada vez de que crezca más la fe, como Caleb y Josué pueden decir y clamar diciendo que ellos son nuestra comida. Ahí pueden tener este tipo de la fe. Por eso la unión, sacrificio y obediencia, esas cosas hay que cumplirlo para que uno pueda ir avanzando adelante. Y también la columna no puede ser utilizado cuando está curvado el árbol. Obviamente la columna tiene que ser recto para que pueda edificar un edificio muy alto. ¿Qué quiere decir que esté recto? Esto se refiere a la honestidad. Dios se introdujo a sí mismo que yo soy honesto. Dios, quien es más honesto, obviamente a quien le gusta más son los honestos. En la época del Antiguo Testamento, de cómo fueron ellos calificados ante Dios es que si ellos eran honestos o no entre los reyes. En Dios no hay nada que uno pretende hacer, porque Él no es quien sobrepasa de todos los errores que fue pasado. Dios dijo que David tiene el corazón apto, pero la esposa de Urías, de Besabé,
siempre pone esa historia. Siempre señala eso. Que sea recto se refiere a los honestos. Los que tienen mucha falsedad en uno, ¿cómo puede ser utilizado en la iglesia como columna? Si es que yo llevo en la vida cristiana, si soy honesto, entonces no hay ninguna bendición mejor que eso. Llevando la vida cristiana, si es que mentimos fácilmente, con ese aspecto uno no puede vivir. Y también entre los hermanos hay que conocer bien, pero ni siquiera conocen qué trabajo está. No es bueno que no sepan nada entre los hermanos. Sabemos perfectamente que Satanás es el padre de la falsedad. Dios odia y detesta a Satanás, pero a los cristianos que tengan muchas mentiras, obviamente Dios no le va a agradar. A la iglesia también, ¿quiénes son utilizados? Hay que pensar en eso. Que sea más honesto y sincero son los que ellos trabajan mucho para la iglesia. Y también el árbol, para que sea una columna, primero tiene que ser desarraigado de la tierra para ser movido a otro lugar. A pesar de que sea el árbol mejor en toda la vida, no puede ser utilizado si es que no es cortado de las raíces. Si es que pone toda la avaricia en este mundo, no puede ser utilizado por Dios. Hay que pensar en Moisés. Él era el hijo de la princesa. Él tenía todos los tesoros en Egipto. Y también él estaba en un ambiente donde él puede disfrutar todo el placer del mundo. Pero como fue desarraigado de ahí, puede ser utilizado como columna del tabernáculo de Dios. Hay que cortar abajo. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ese hombre Moisés sobresaltó 3 tentaciones. Primero dice que es el hijo de la hija de Faraón. Y segundo dice que son deleites temporales de pecado. Y todas las riquezas y tesoros de los egipcios. Y como lo saben bien, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Él sobresaltó estas 3 cosas. En San Mateo 4 también está diciendo que Jesucristo venció a la tentación del diablo. Y en ese momento lo que hizo el diablo es obviamente los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Hay que pasar esa tentación y después de predicar el evangelio, él dijo que está cerca el reino de Dios.
Y por eso que sobresalte la tentación y que trabaje con el trabajo de Dios, eso está relacionado. Que esté desarraigado y que esté trabajando por la iglesia, todo esto está conectado. Por eso la vida cristiana solamente es para los que son desarraigados, allá pueden trabajar con mucha fuerza. Aquí en Los Ángeles hay muchos lugares famosos, ¿verdad? Y si es que yo estoy arraigando mi raíz en Venice Beach, entonces ¿yo cómo puedo ser utilizada por Dios? Solamente voy para ser utilizado a la iglesia, sí, a veces nada más, pero también disfruto esas cosas. ¿Cómo yo puedo ser utilizado por Dios? Abraham también, si no hubiese desarraigado en Caldea Ur, entonces no podrá ser utilizado por Dios. Y también tiene que ser muy simple la columna. No puede haber tantos raíces o también pámpanos, ahí ya no puede ser utilizado como columna. Son todos los que son cortados fuertemente, todos los pámpanos, ahí ya puede venir a ser utilizado como columna. Supongamos que esa persona tiene muchas potencias, tiene muchos talentos, pero con ese talento no puede ser utilizado en la iglesia. El árbol es muy buena, pero cada vez de que esté más enredado, ahí ya no puede ser utilizados. Dice que tenga muchos amigos es dañino para nosotros. Entre los jóvenes también hay muchas cosas que pueden ser utilizadas por Dios. Pero hay muchos amigos hoy en día, de que hay muchos amigos de que les dan una mala influencia. Eso puede ser el amigo del sexo opuesto. Pero si es que se corta todo esto, obviamente será utilizado en la iglesia por Dios. Por eso hay muchas reuniones que distraen a las reuniones de la iglesia. Hay que cortar a eso. Pero que se haya cortado, esto es algo muy simple. Es muy simple, si solamente viene a la iglesia, se va a la casa, viene a la iglesia, se va a la casa. Al final ellos son los que trabajan como columnas. ¿No es cierto? Mira las personas que son utilizadas por Dios ahora en esta iglesia. Por eso uno puede escuchar que es muy simple, puede ser utilizado cuando el Señor lo manda. Como hemos buscado Hebreos, vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Leamos juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana dice que es una carrera. Por eso la vida cristiana ni siquiera es ni siquiera es caminar, sino hay que correr. Por eso los que están en la carrera, uno corre con ropas muy livianas, ¿verdad? Y en las maratonas no están corriendo con mochilas o algo pesado. Por eso tienen que correr ni siquiera sintiendo que tienen la ropa puesta. Y comparándose eso, el Señor puso este versículo. Por eso está diciendo que hay que despojarse de todo peso. Puede haber cosas que nos hace pesar en la vida cristiana. Para algunos puede ser una vida de hobby o también puede ser reuniones que son innecesarias. Todo eso hay que cortarlo
para que puedan correr. Y también dice que hay pecado que nos asedia. También hay muchos tipos de los pecados. Y en los pecados que es muy fácil de asediarse, es a todo alrededor de nosotros. No hay ninguna época donde es tan fácil de pecar hoy en día. Antes había Netflix, antes había YouTube. Era una época donde era muy fácil de llevar la vida cristiana. Pero hoy en día las personas tienen muchas cosas que hacer. Hay cosas que me asedia y que me lo aferra. Dice que hay que comprar la casa, tengo que comprar otro carro. Entonces siempre está buscando en esas cosas. Todo eso es el pecado que es fácil de asediarse. Todas las cosas que me jala, cuando yo quito todas esas cosas, ahí es cuando el Señor me ayuda. ¿Saben de John Wesley, que es de la iglesia metodística? Dice que él evangelizó tanto y se fue a muchos países, y dice que antes de que él falleció, ¿saben qué dijo? En el libro de la vida de Juan Wesley hay algo que decía así. Dice una cuchara. Y dice que es una tetera que es para la té y también una ropa. Y la razón que él pudo viajar tantas veces, 7.5 veces de todo el mundo, es porque él era muy simple. Solamente con el trabajo de evangelizar, eso es todo lo que él tenía. Como mencioné antes, solamente él tenía 3 cosas antes de morir, pero cuando vaya al cielo hay tantas cosas. Y este tipo de personas pueden ser utilizadas como columnas, y para hacer columna tienen que cortar todos los pámpanos. Quiere decir todos mis deseos, todos mis deseos carnales, todas esas cosas hay que sacarlo y quitarlo. Hay que tener ese corazón de que solamente voy a glorificar el nombre del Señor. Y hay cosas que el apóstol Pablo pensó que es muy importante, y también él estaba muy educado, y también hay muchas cosas que él tenía en el pasado y se encontró en el pasado, y dice que todo lo toma como basura. Y esa razón, dice que él conoce muy bien de que él es el conocimiento y es el más precioso. Y a pesar de que uno está muy agradecido, siempre está pensando de que después de recibir la salvación, hay personas que siempre piensan en su propia ideología y su pensamiento, pero quizás eso quiere decir de que uno sea el dueño de su propia vida, sino el Señor ya no es su dueño. Pero quien piensa y considera al Señor como mi Señor, ellos son los que pueden ser columnas en la iglesia. Y como padres, tienen ese corazón, obviamente, de que los padres quieren que todos los niños estén bien, pero que crezcan en la iglesia. Eso es el deseo de todos los padres. Supongamos que los estudiantes, si se crecen bien en la iglesia y si son columna de la iglesia, obviamente en el mundo también utilizarán como columnas. Y cuando vayan al mundo, obviamente van a ser utilizados. Obviamente si esto es para la gloria de Dios, pero en el caso de que no sea utilizado por Dios, pero si no es utilizado por Dios, hay que sacarlo rápidamente.
Por eso en Levítico dice capítulo 1, habla acerca de las ofrendas que es dada por el Señor, que sea oveja, cabra, como era muy caro en ese momento, los que no tienen dinero no pueden dar eso como sacrificio. Por eso antes daban las palomas, porque las palomas son puros y limpios, pero cuando da a sacrificio hay algo que se necesitaba hacer. No es que uno da como sea, sino hay que cortar el cuello. No solamente cortar el cuello, dice que hay que sacar el cuello. ¿Eso pueden hacer? Cuando yo era pequeño, una vez yo maté a un pollo. Y una persona estaba agarrando al pollo y estaba para cortar con cuchillo, pero también eso me daba miedo. Porque no pude matarlo bien, todo era un caos. Parece que mate a un animal en sí no es fácil. Pero imagínate a esa persona que corte el cuello de la paloma para dar el sacrificio. Imagínese el corazón de esa persona que lo está matando para dar eso al Señor. ¿Qué quiere decir abnegar ante Dios? Hay que arrancarlo y cortarlo. Y esa paloma tiene que ser nosotros. Esto es el sacrificio que nosotros podemos dar. Y en Salmo 124 dice que el espíritu de una persona es como un pájaro. Los pájaros son tan libres, ¿verdad? La existencia que puede ir a toda parte del mundo son las aves. Pero dice que eso es nuestro espíritu. A pesar de que están ahí sentados escuchando la palabra, mi espíritu obviamente puede ser tan libre de que estén pensando en qué vamos a comer hoy. Pero eso que muestra en sí, el espíritu con tanta libertad no es tan bueno para llevar la vida cristiana. Porque si vemos en la iglesia, hay muchos que son libres en la iglesia. Solamente vengo cuando yo quiero. Dice, yo no tengo ningún problema, no vengan a visitar a mi casa, yo vendré cuando yo esté listo. Que sea un espíritu tan libre no es tan bueno. Solamente las personas que fueron cortados de cuello, ellos son los que pueden venir a la iglesia. Y también para hacer columnas, tiene que ser bien ordenado. Que esté hablando como cualquier persona y que trate a cualquier cosa a los hermanos, como puede ser utilizado como columna. Que sea crecido de la vida cristiana, son los que son edificados. Pero si es que se comporta como quiera y daña a otras personas, uno no puede ser utilizado como columna. Los cristianos que son educados, entrenados, son los que pueden ser utilizados como columnas. Vamos a ir a Salmos 144. Salmos 144. Salmo 144, versículo 12, dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Aquí en la Biblia coreana dice que es como una roca, pero aquí en español dice que es como esquinas labradas, las esquinas labradas como las de un palacio. Por eso pensemos en Moisés. Moisés por mucho tiempo, él aprendió toda la cultura egipcia.
Es igual que hoy en día que se ha educado en las mejores universidades de hoy en día. Pero con eso, él no podía utilizarlo como columna de la iglesia. A pesar de que haya aprendido todo esto, él tenía que ir al desierto y ser educado otra vez por 40 años. Por eso es importante que aprendan la cultura en el palacio de Egipto, pero para que vaya entrenado en Egipto, en desierto, perdón, durante 40 años era más importante ante los ojos de Dios. Y después de eso, durante 40 años, él fue utilizado en el Señor y a los 120 años él murió. En la Biblia dice que hay que practicar a ser piadoso. Pues tenemos que entrenar siempre de ser piadoso para aguantar todo, y los que tuvieron éxito en eso pueden ser utilizados como columna en la iglesia. Apóstol Pablo también, en Damasco, él fue llamado. No es que él fue de frente al viaje misionero, sino en Hechos dice que fue a Arabia y durante 3 años él fue entrenado. Y después de que fue al desierto durante 3 años, él fue entrenado. La evidencia de que nosotros somos salvos es que es igual que seamos llamados como siendo entrenados. Porque tenemos este enemigo que es el mundo, y también el enemigo que es yo, y también el enemigo que soy yo, y los deseos carnales, y también del diablo, que tiene la potestad del aire. Para vencer con estos 3 enemigos más grandes tenemos que hacer el entrenamiento. ¿Han visto quienes miren su propio negocio? Ellos estarán delante del rey. Obviamente se refiere al rey de este mundo, pero también se refiere a Dios. Que esté ante el Señor es que sea utilizado ante Dios. Que sea perezoso, sin hacer nada, pero que quiera ser utilizado por el Señor, esto es ser soberbio. Por eso que estén reunidos juntos los domingos también es practicar. Que vengan los miércoles, a pesar de que es difícil, para que vengan y estén sentados para escuchar la palabra. También esto es entrenar y practicar. Los jóvenes siempre tienen que venir los sábados, a pesar de que es un tiempo precioso, que vengan a la iglesia para que pasen juntos compartiendo la comunión. Esto es también practicar. ¿Quiénes pueden vencer en la vida cristiana? Los que no se cansan de su repetición. No es que hacemos algo especial en la iglesia. Siempre que escuchen la palabra, que estén reunidos. Esto es practicar y entrenar. Que no esté aburrido o que no se cansen de eso. Que aprendan la palabra, lean la Biblia. Todo esto es forma de entrenar. Por eso los que son entrenados bien, ellos pueden ser utilizados como el pilar, como la columna. Y otra cosa que hay que hablar es que quizás ya puede haber personas que trabajen como columnas, pero nadie sabe hasta cuándo van a ser utilizados como columna. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos conocer el futuro? A pesar de que hagamos muy bien la vida cristiana, pueden caerse. Entonces, continuadamente, para que yo pueda ser utilizado como columna, hay algo que tienen que hacer. Los que realmente quieren ser utilizados hasta el final para el Señor, hay que escuchar bien. Primero, siempre tiene que ser levantado bien en el fundamento correcto. La columna no tiene que moverse. A pesar de que todo este edificio se caiga, la columna siempre tiene que permanecer.
Solamente los que son utilizados firmemente, ellos pueden ser utilizados. ¿Qué quiere decir el fundamento correcto? ¿Qué quiere decir el correcto fundamento en esta iglesia? Es Jesucristo quien es la roca de la iglesia. Y en la Biblia está mencionando que el fundamento correcto es la sangre de Jesús. La palabra que os he predicado es el Evangelio. Y este Evangelio se refiere a la palabra de Dios. Y encima del Evangelio, los que están parados firmemente, ellos son los que son utilizados consecutivamente. Pero llevando la vida cristiana, hay muchas veces que uno se olvida del sabor de la sangre de Jesús. Porque hay muchos seminarios bíblicos. Porque cada vez dice que tenemos que salir a predicar. Si es que tienen esta opinión, van a ser empujados de la columna. Esto no me refiero solamente a individuales, sino en la iglesia también. Si es que se empuja de fundamento, todas las cosas van a ser empujadas. En el pasado, hay muchas iglesias que predicaron la palabra con mucho esfuerzo. ¿Por qué uno no puede escuchar las buenas noticias de los salvos? Es porque ellos empezaron a edificar columnas encima del fundamento incorrecto. El fundamento correcto que jamás debe moverse es la sangre de Jesús, que es el Evangelio. Cualquier persona que se enfoca más en hablar de otras cosas que la sangre de Jesucristo van a ser movidos. Algunos dicen que ¿por qué no hacemos el socorro y dar buenas limosnas? ¿Y por qué no estamos haciendo nada, ni siquiera orando para la guerra que están teniendo los israelitas? Todo eso puede ser otros pámpanos, pero lo importante es que prediquemos el Evangelio y para que veamos los hombres que son salvos. Esto es el propósito de la existencia de Dios. Y eso también es el propósito de por qué yo existo. Y también la columna siempre tiene que estar levantado en la casa de Dios. Y si es que esto está movido, y si está movido a Hollywood, no puede ser utilizado. Y que esté lloviendo, que esté nevando, siempre tiene que ser parado en su lugar. Vamos a ir a Salmos capítulo 134. Solamente algunos capítulos antes. 134 de Salmos. Salmos 134, desde el versículo 1 al 3. Veamos juntos. Mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Aquí dice acerca del templo de Salomón. Como saben bien, esa casa de Dios. Dice que en el Nuevo Testamento, en nuestra época, la casa de Dios es la iglesia. Pero aquí dice, mira, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová. Los que en la casa de Jehová estás por las noches. Obviamente ellos tienen que estar parados en la noche, en el día también. Pero que sea en la noche se refiere a los tiempos oscuros. En un tiempo difícil en la vida, a pesar de que uno esté en invierno y que esté más frío, en más oscuridad tiene que estar parado. A pesar de que uno de mis familias se encuentre con la muerte, que a pesar de que uno está por fracasarse, donde tiene que estar parado es en la casa de Dios.
Yo escuché el domingo sermón dominical de la semana pasada. ¿Se acuerda de lo que aprendieron la semana pasada? Quiero que responda en su corazón. Dice que el título es La calidad son los que utilizados por Dios. Y se acuerda de lo que han aprendido Zacarías, ¿verdad? Y Zacarías fue un mudo. Y a pesar de que Dios envió a Gabriel para compartir la buena noticia, él no creyó. Obviamente esto no era una incredulidad, solamente eran dudas. Pero a pesar de que fue mudo, el pastor dijo, no, ni siquiera se fue al hospital. Y Zacarías quedó en la casa de Dios y hasta que terminó su hora, él trabajó. Eso es estar parado en la casa de Jehová. No es que solamente esté aquí, vengan aquí para estar sentados en la casa de Dios, sino los que son levantados, si está manteniendo su posición, ellos están en la casa de Dios. En San Lucas 1, el ángel Gabriel introdujo a sí mismo a Zacarías, diciendo que yo soy Gabriel que estoy parado ante Dios. Gabriel sí salió antes, en el Antiguo Testamento, ante Daniel, a través de la oración de Daniel que le dijo la buena noticia era Gabriel. Hay diferencia de 600 años desde que se manifestó ante Daniel y se manifestó ante Zacarías, pero aún así está parado. ¿Ante quién? Ante Dios. Esto es la fe verdadera. Pase lo que pase, que esté siempre parado. Así el Señor lo utilizará. Y así no tiene que ser inclinado la columna. Que esté trabajando como columna, hay personas que se caen. Hay algunas personas que se caen de una doctrina falsa o como demás que se inclinan totalmente al mundo y se caen. Encima Judas Iscariote fue utilizado uno de los 12 discípulos de Jesucristo, pero su corazón se inclinó hacia el dinero y al final se cayó. Entre los jueces, Sansón siempre bajó hacia la mujer Dina y es por eso que Timna, pero él se fue a ese lugar. Por eso por la mujer, por el sexo opuesto, se inclinó totalmente su corazón. Por eso llevando la vida cristiana hay personas que se inclinan mucho. Pero miremos quién se inclina. En la iglesia hay una característica de los que se inclinan. Realmente ellos no escuchan bien la palabra. Especialmente los domingos. Tienen que escuchar la palabra. Pero si está ocupado haciendo otra cosa, realmente puede inclinar. Dice que sea a la diestra o izquierda, no hay que inclinarse. ¿Cuál es la razón de que se inclina a la derecha o a la izquierda? Es porque no puede agarrar su oreja. No puede agarrar la oreja que escucha la palabra de Dios. Es por eso que se inclina su corazón. A pesar de que lleve mucho la vida cristiana, si es que hace tiempo que no escuchó la palabra, entonces empieza a inclinarse. A pesar de que sea un pastor, evangelista, si es que empieza a inclinarse, puede ir muy lejos de la iglesia y se van hasta el mundo. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 6.
1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. El versículo 3 es una palabra miedosa. Dice, si alguno enseña otra cosa. Dice, si alguno, o sea, no hay ninguna excepción. Dice, cualquier persona que enseñe otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si es que se aleja de la palabra de Dios, todas las cosas malas van a ser recibidas. Porque va a ser corrupto su corazón y soberbio. Van a empezar a juzgar todo, que la iglesia es así, pero uno no puede ver a sí mismo. Y no sabe cuán soberbio es uno. Y esa razón es porque jamás estaba arraigado en la palabra y no ponen prioridad de escuchar la palabra. Y también en la iglesia hay mucho tipo de columnas. Hay pilares, hay columnas. Y cuando va a Grecia hay una Parthenon, que es un templo. Todo vino a ser... fue derrumbado, pero solo la columna está levantado. Por eso hay columnas que trabajan algo pequeño, trabajos grandes. Pero el Señor utiliza a cada columna según su habilidad. Hemos dicho que somos vasijas importantes ante Dios y según eso somos utilizados. ¿Cómo uno puede ser utilizado por Dios? Dependiendo de cómo uno puede ser utilizado en la iglesia, Dios va a considerar eso. 1 Samuel capítulo 26. Primero Samuel capítulo 26. Primero Samuel capítulo 26, versículo 25. Primero Samuel 26, 25, vamos a leer juntos. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío. David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Aquí habla de Saúl y de David. Hay una razón que Saúl habla así. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él, ¿cómo puede dañar a un hombre quien Dios escogió?
Saúl se encontró a tantas personas y viendo a David, él sintió que esta persona no es un hombre ordinario. Por eso él dijo, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes. En otras palabras, diciendo que tú eres una vasija muy grande. Por eso, que sea vasija grande, está hablando aquí. ¿Quiénes son los que tienen la vasija grande en la iglesia? Obviamente, serán las personas que vengan a ayudar a la construcción, la vasija grande. Claro, ellos pueden tener la vasija grande. Pero ¿quiénes son los que tienen realmente la vasija grande? David perdonó a Saúl. A pesar de que él lo quiso matarlo, él lo perdonó. Los que tienen la vasija grande son los que saben perdonar. En otras palabras, yo jamás puedo perdonar. Así yo no puedo perdonar. Son los que tienen la vasija pequeña. La vasija grande, si digo que voy a ser utilizado por Dios, entonces van a ser utilizados por Dios. Se dice que la iglesia es grande, entonces van a querer sacrificarse para esta iglesia grande. David obviamente era un gran hombre cuando perdonó y también dio toda su riqueza para edificar el templo de Dios. ¿Cómo él pudo hacer algo así? David es un hombre que tiene un gran corazón. La vasija es muy grande. No solamente piensa lo que está delante de él. Cuando se edifica el templo de Dios, él quiso que muchas personas regresaran a Dios para que reciban la salvación. Y él vio esto de antemano. Cuando se edificó esa iglesia, obviamente los hermanos habrán pensado así, ¿verdad? Si es que no hubiese pensado en todas las almas perdidas, no hubiese sacrificado tanto algo así para comprar este edificio. Pero hay algo que tiene que ser utilizado para uno mismo. Igual que Jeremías, dice que él es columna de metal. En la iglesia también hay muchas columnas. Pero hay columnas como de hierro que jamás se caen. En Jerusalén, donde no había ningún justo, Jeremías era el único justo. Él es la columna de hierro, donde jamás se puede caer. Es por eso que el Señor lo utilizó tanto y le mandó escorpión y todo. En la iglesia también, si es que piensa que Dios me da una dificultad, entonces tiene que actuar según su nivel de la fe. Si es que tengo una posición en la iglesia, como es soportable, es por eso que Dios me puso en esa posición. Y también otra cosa para pensar, no tenemos mucho tiempo, pero para yo ser utilizado como columna, aunque sea por sí solo, tienen que saber levantarse. A pesar de que todos se vayan, que sea yo, me voy a quedar aquí. Ellos son columnas verdaderas. El hombre Daniel fue llevado como Babilonia de cautivo. Por eso a los 16 años fue llevado cautivo a Babilonia. Pero desde Jerusalén a Babilonia son más de 1000 kilómetros. Y a los 16 años que fue llevado a cautivo a Babilonia, ¿qué habrá pensado él en ese momento? No es que les dio zapatos y para que sea tratado bien, sino él habrá pensado que realmente Dios es quien puso esto, que Dios es mi Dios. Él fue a Babilonia. ¿Y qué tipo de país es Babilonia? Levantaron ídolo de oro y ellos son muy expertos en idolatrar.
Todas las israelitas, a pesar de que se fracasa, yo no me voy a arrodillar. Él tenía esa decisión. Por eso él oró 3 veces. Él era confiable porque él supo que Dios le va a proteger, a pesar de que estuvo solo. Pero lo importante es que cuando Daniel estaba determinado para sí mismo, el Señor mandó 3 amigos de Daniel. Ni ellos son ordinarios. Y a Jeremías también, como él determinó para levantarse por sí solo. Por eso Dios le envió quien le puede acompañar. Por eso cuando uno determina en su corazón, a pesar de que todo se vaya, yo me voy a hacer aquí solo parado. Vamos a buscar 2 Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel 23. Versículo 11. 11 y 12. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Habían 3 soldados de David, y entre ellos eran los más grandes. Y ellos conocieron perfectamente que David fue ungido de aceite de Dios y fue escogido de Dios. Pero este hombre Sama no es un hombre ordinario. Los filisteos en grupo venían para atacarlos. Y obviamente habrá ordenado a Sama para que ponga una estrategia para que esté parado ahí. Pero dice que todo el pueblo se huyó. Todo el pueblo se huyó. Y también Sama, ¿qué habrá sentido? Él está ahí solo. Obviamente él va a querer huirse. Pero ¿quién mandó? David. David lo mandó. El Señor dijo para que esté ahí. Donde usted tiene que estar ahí parado. Y él guardó ese lugar. Y Simon no murió. Dice que el Señor trajo una gran salvación. Si es que está quedado ahí en ese lugar donde el Señor me dijo para que yo esté, ahí es donde nos da la victoria. Si es que me quedo en mi posición, obviamente mi familia será salvo. También verá la obra de la salvación que Dios trabaja en este edificio grande. Es tan importante esa actitud que uno tiene, que yo estaré parado ante el Señor a pesar de que todos se vayan. Y jamás me voy a apartar de aquí. El Señor trabaja y esta iglesia que hay la salvación, yo me moraré eternamente y se necesita esa postura. El diablo realmente existe. Lo que ataca a Satanás son las columnas. Sansón fue arrastrado de los filisteos y oró hacia Dios y dijo para que solamente diera una vez más la fuerza. Los filisteos donde están reunidos y toda la columna que está ahí parado empujó esas columnas para que se caigan todas las personas que están los filisteos. Todos los que estuvieron ahí murieron. Es igual, así trabaja Satanás.
Es correcto que Satanás está mirando quiénes son las columnas para poder empujar esa columna. Y los trabajadores son atacados más. Y los que trabajan delante de las personas, ellos son los que son más atacados del diablo. ¿Conocen de Schopenhauer, quien es uno de los ateos? Él es quien dio muchas técnicas a la política. Los políticos no son personas ordinarios. ¿Pero qué dijo él? Si no puede atacar al mensaje, ataca al mensajero. Creo que eso sale de Satanás. También pasa igual en la iglesia. Que ataquen a los trabajadores es igual que esto. También en la Biblia dice que esa fundación de la verdad, ¿cómo uno puede derrumbar la iglesia? ¿Cómo podré empujar la columna de esta iglesia? Satanás siempre está pensando de eso. Y también la posición de mi corazón, ¿cómo tiene que ser? Yo soy el protector de la iglesia. En Romanos 16, la hermana Febe dice que ella es nuestra protectora. Yo siendo el santo salvo, tengo que ser el protector. Porque esto es nuestra casa y es mi familia amada. Odia a su miembro de la familia, a pesar de que ellos se equivocan, siguen amando, ¿verdad? Esperan hasta el final. ¿Sí o no? Ellos son los que trabajan como columna. En este año también tenemos que llevar bien nuestra vida cristiana. Siempre tengo que pensar con qué columna tengo que ser utilizado. Si yo voy a ser columna del misionero o si voy a ser la columna de pagar toda la deuda de esta iglesia, o si no voy a ser columna que sepa amar a otros, o columna de buena persona. Siempre tiene que pensar en eso. Todos nosotros, quiero que todos experimenten de que yo seré la columna de esta iglesia. Quiero que todos sean utilizados como la columna. Terminemos con la oración. Señor, quien nos salvó, te agradecemos tanto. Nos salvaste. Y gracias por darnos la gracia de salvarnos. Y cada vez que pasa más tiempo, nuestra vida crece, nuestra fe crece. Y Señor, ayuda para que podamos ir conociéndote más. En esta iglesia que tú dijiste que es el secreto, ayuda para que podamos ser utilizados más aquí a través de la iglesia de Los Ángeles para que muchas almas puedan regresarte, Señor. Todas las personas que están aquí reunidos para que sean los trabajadores firmes en ti. Solamente pedimos en el horario que nos falta y hemos orado en nombre de Jesucristo que nos ama. Amén.